FM 89.1, Radio Universidad. Estamos en comunicación con Liliana Morales. Ella tiene una maestría en Estudios de Género de UCES y es licenciada en Trabajo Social de la UNLAM. Buen día, Liliana. Rocío y Leo te saludan. Buen día. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Imagino, organizando todo, son días muy sensibles porque además se utilizan estos días para dar a conocer las cifras, ¿no?, de los femicidios. Sí, lamentablemente lo que vemos es lo que estamos diciendo, ¿no? Que los femicidios no paran, lamentablemente. Así que sí, son días sensibles, más que nada son días para sensibilizar a toda la población y visibilizar aquello que no funciona, ¿no? Porque durante mucho tiempo se pensó que teniendo la ley estábamos ya en condiciones de decir esto iba a parar, pero no, evidentemente tenemos leyes, tenemos estructuras armadas y sin embargo los femicidios no bajan. Ni una menos que se inauguró en 2015 y uno piensa en tan poco tiempo se ha avanzado muchísimo, pero como vos decís, todavía los números son preocupantes porque parece como si la víctima tuviera que resolver todo por sí sola, ¿no? Lo que se busca es fortalecer un poco más la contención y sobre todo el tema de denuncias y el tema de respuestas, ¿no? Claro, yo te diría eso, lo que más moviliza ni una menos, que cada año tiene nuevas consignas, o digamos, se repiten consignas y se agregan otras, ¿no? En también se agrega el tema del cuidado, se agregan un montón de cuestiones que están en vías a salir, pero que todavía falta, pero por sobre todo está el reclamo de las personas que sufren violencia, que siguen teniendo pocas respuestas o respuestas insuficientes. Y en ese sentido decimos, bueno, volvemos allá atrás en el tiempo cuando decíamos, bueno, no teníamos estas estructuras que hoy sí existen, pero el tema es que no tenemos, lamentablemente, bueno, hay una fuerte denuncia contra el Poder Judicial, pero sigue habiendo poca respuesta efectiva. ¿A qué digo efectiva? Todas sabemos que la violencia no se para de un día para el otro. Como no se instala de un día para el otro, no se para de un día para el otro. Erradicarla cuesta mucho. Pero si encima las personas que la sufren tienen que andar deambulando de lugar en lugar o esperar mucho tiempo para que se haga efectiva una resolución, la verdad es que llega tarde se haga lo que se haga, se llega tarde, que es lo que pasa con los femicidios. Si uno analiza cada uno de ellos, son crónicas de muerte anunciada, es decir, son respuestas no dadas a tiempo, protección a las víctimas no existente, digamos, fallas en el sistema, que a la larga también son fallas de la sociedad, porque pensemos que todavía, a pesar de que las mujeres hemos avanzado mucho, toda la sociedad ha avanzado en cuestiones de género, en cuanto a tolerancia de la violencia, porque hay cosas ya intolerables, y también muchos han avanzado en saber lo que no es tolerable, aún así hay formas de violencia que todavía están legitimadas, que todavía como que se miran como en un cine, como espectador. Todavía no se mete la sociedad de lleno en algunas formas que son aparentemente no tan violentas, pero que después terminan en violencia extrema. La discriminación es una. Digamos, tenemos muchos avances, por suerte, con la ley de género, la diversidad y demás, pero en las escuelas sigue habiendo golpizas a quien decide ser distinto. Tremendo. Liliana, ¿qué tal? Leandro Cradel, saluda, ¿cómo te va? Bien, Leandro. Vos decías que las cifras no retroceden e inclusive aumentan. Esto sé que se siguen con mucho cuidado los números en la Argentina, la cantidad de femicidios diarios, inclusive me parece que la pandemia también jugó su rol. ¿Cómo vienen el tema
de los fríos números, creo que en definitiva son también los que nos muestran si las políticas públicas sirven o no. ¿Cómo venimos por ahí? Mira, yo no tengo el número exacto, porque la verdad es que no estoy de lleno con los números, pero yo lo que sé, lo que he ido viendo es no solo la no baja, sino el crecimiento en algunos sectores. 37, un femicidio cada 37 horas, esto es lo primero que cuando uno googlea aparece, ¿no? Lo que más impacta, ¿no? Esto es lo primero que aparece. Hay un desgranamiento, ese sí es el que sabemos todas, pero hay un desgranamiento que es muy interesante, que las organizaciones que están de lleno llevando este relevamiento lo tienen más claro. Pero algo para aclarar es, la pandemia hizo mucho, pero fíjate que terminamos pandemia y seguimos teniendo la cifra. ¿A qué me refiero con esto? La pandemia lo que evidenció que el enemigo estaba dentro y no afuera. Claro, esto claro. No hay ninguna duda, ¿no? Esto se veía claramente. Ahora, lo que se vio después es que en la pandemia, de alguna manera, vos tenías como sancionar las formas de buscar ayuda y de dar ayuda, porque esto del encierro obviamente era una traba. Pero después de la pandemia lo que vemos es que tenés dispositivos y así todo no alcanzan. La gran pregunta es por qué no alcanzan. Y cuando una desgrana los casos, principalmente los femicidios, lo que ves es que donde se corta o donde más se ve la falla en el sistema es en la respuesta esta a cuando la víctima pide ayuda. ¿Qué pasa ahí? Digamos, hay una denuncia, se promueve incluso la denuncia, y a veces esa denuncia se le vuelve en contra a la víctima, porque lo único que hace es darle recursos a su agresor para castigarla más, o para saber cuál es el punto débil de ella. Con lo cual, digo, hay una desprotección que termina en femicidio. Claro, porque una persona que es violenta y que se sabe denunciado y es particularmente Peor, violenta, ¿no? me parece que es lo que puede determinar, que creo es el principal miedo de muchas mujeres por lo cual no denuncian, ¿no? Porque dicen, si lo llevo a denunciar me mata. Claro, el tema es ese. Acá hay un gran desafío que tenemos como sociedad y las instituciones, ¿no? La primera es esta que vos decís, que la mujer termina diciendo, ¿para qué voy a denunciar si me pongo más en tela de juicio, me pongo más en el escenario, me pongo más a tiro del agresor? Y por el otro lado, el agresor sabe que no pasa nada. Esta es la otra cara de la denuncia. Si no es efectiva, no es efectiva para ninguno de los dos. No le sirve a la víctima para protegerse y no le sirve al agresor para cambiar. Al contrario, le sirve para decir, haga lo que haga, te voy a matar. Digamos, este es un gran desafío. Todavía una no tiene las respuestas, digamos. Hay que charlarlo mucho, hay que ver la forma. Por supuesto, yo por lo menos y mis compañeras, las que compartimos, no somos amigas no compartimos la idea del punitivismo, por supuesto. No estamos diciendo llenar la cárcel de gente que agrede. Lo que estamos diciendo es, si no cambiamos la forma de atender a las víctimas de violencia y a los victimarios, esto siempre vamos a tener fallas. Sí, vos sabés que hace poco vi una serie de Netflix que se llama Las cosas por limpiar. Y uno... Muy buena serie. Muy buena, y además porque uno quizás entiende todo lo que se pone en juego, porque también está la subsistencia, cómo esa mujer quería salir, debía salir de ese ambiente peligroso donde también atravesado por el alcoholismo por parte del hombre, que se ponía violento, que a veces lo quería perdonar, a veces se daba cuenta que su vida estaba en riesgo y había que irse, y dentro de todo mostraban en esa sociedad que había algunos mecanismos de contención,
pero que no son tan simples ni tan accesibles, ¿no? No, Ni hablar lo que le pasa a cualquier mujer hoy en el conurbano, que realmente no sé si tiene un lugar para ir a pasar la noche, para dormir, para quedarse hasta que pueda encarrilar su vida. Digo, no es tan simple salirse de un ambiente hostil. Por eso una dice, a ver, en algún momento cuando nosotras, allá lejos de hace tiempo, empezamos a trabajar este tema, una apuntaba mucho al cambio en las mujeres, ¿no? Esta cuestión de, más allá de la lucha y de la militancia por erradicar la violencia en el afuera y buscar leyes que castigaran a la violencia, bueno, castigaran en el sentido que la limitaran y la erradicaran, una apuntaba al cambio en la mujer. Hoy sabemos varias cosas. La primera es que con solo cambiar a quien es agredida, evidentemente no cambiamos las cosas. Necesitamos cambiar a quien agrede, porque si no, no sirve. Y la otra cuestión, también muy importante, es saber que esa mujer puede cambiar en cuanto a entender que la violencia no es la forma natural que tiene que vivir, que no tiene por qué bancársela, pero tiene que tener los medios para no bancársela. Y ahí está todo esto que decís vos, Leandro. Hoy por hoy, nomás volver a la casa materna o paterna es algo que no es posible para todas las mujeres, y mucho menos si tiene hijos, hijas. Y el otro problema que tenés es cómo subsiste. Entonces, todo el contexto hace que no sea fácil que ella salga de ese círculo, porque no tiene ayuda, porque la ayuda que puede tener es una ayuda precaria, que la lleva a ella y a sus hijos a una situación a veces peor de la que estaba no en cuanto a la violencia, pero sí en cuanto a los recursos. Entonces no es tan fácil como decir, bueno, ella cambia, que siempre fue difícil, que lleva un tiempo, que es un proceso. Y ahí hay otro problema también. Los recursos, como decías vos, andás a ver si todo el conurbano, las mujeres, que te aseguro que no, tienen ese recurso del lugar, pero además los tiempos, porque los pocos recursos que hay, al ser limitados, son de tiempo limitado. Y los procesos con los cuales las mujeres pueden salir de ese círculo nunca son limitados. No son procesos cortos, son procesos largos, con lo cual no tenés institución que ampare ese proceso largo. Eso hace que muchas veces la mujer se dé por vencida y diga, bueno, la verdad es que para estar como estoy y para que estén como estén mis hijos y mis hijas, termino volviendo. No es poca cosa lo que estás diciendo vos, es el contexto, ese contexto que no ayuda y que muchas veces es el contexto el que la vuelve a un lugar que lamentablemente siempre va a ser peor que afuera, ¿no? Esto no hay ninguna duda, pero hay que visualizarlo en ese contexto. Una mujer que hoy por hoy, si nomás, digamos, Leandro, si tanto vos como yo, como todos los que nos escuchan saben, y las que nos escuchan, que hoy por hoy para mantener un hogar se necesita al menos 2 ingresos. Sabemos que una mujer con un solo ingreso, con un plan, no vive y alimenta a sus hijos. Completamente. Exacto, ¿no? Esta cuestión económica que es tan importante y este contexto que decís que está bueno leerlo en general. Y bueno, y que los espacios universitarios, digo, como la Universidad Nacional de La Matanza, son como una segunda casa para muchas mujeres y está bueno que se den estas jornadas, en este caso, en relaciones violentas de pareja, ¿no? Cómo empezar a detectar eso. Quiero que me cuentes un poco de qué va a tratar la jornada que va a ser el próximo viernes y que lo contamos con tiempo para que se puedan inscribir y venir. Tal cual. Mira, vamos a hablar justamente de esto, de las relaciones, cómo se da la violencia en esas relaciones y cómo detectar la violencia, digamos. En tiempos donde la intolerancia es muy fuerte a nivel social, ustedes lo saben mejor que yo esto, porque se habla continuamente del tema. En el interior de la pareja se exacerban mecanismos que
muchas veces se tienen como naturalizados. Bueno, hoy vino de mal humor, bueno, hoy tuvo un mal día en el trabajo, hoy tuvo un mal día en la universidad. A ver, ¿cómo no naturalizar esos procesos? Porque esos procesos naturalizados llevan al incremento de la violencia, porque a la larga todo lo que es aceptado como natural termina siendo mayor al otro día, no es que disminuye, al contrario, alguien que se siente avalado a decir lo que sea en cualquier momento y como sea, es alguien que después es avalado para cualquier tipo de agresión. Bueno, ¿cómo trabajar esto, no? ¿Cómo dejar de engancharse en esta intolerancia permanente y empezar a pensar que alguien que ya tiene características determinadas, porque obviamente el patriarcado también nos marcó a mujeres, varones, a todos los géneros, que ya tiene algunas características, ¿cómo deshabilitarlas desde el principio de la relación? Nunca pensar que, bueno, yo lo voy a cambiar o él va a cambiar solo. No, estas cosas no se cambian solo. En una pareja se cambia de a dos. Y lo bueno está es que se cambia de a dos, pensar en un futuro sin violencia. Si yo espero o pienso que soy la samaritana que voy a cambiar al otro, bueno, evidentemente es una pareja muy despareja. Tal cual. Muy, muy importante. Entonces, el próximo viernes 9 de junio, desde las 9, contanos cómo nos podemos anotar, y tengo entendido que lo van a transmitir también para los que no puedan venir. Claro. En el flyer tienen ahí para inscribirse y además ya dijeron que lo van a transmitir. Ahí está, espectacular. Bueno, Liliana, te agradecemos tu tiempo, muy, muy claro esta charla, y bueno, nos volveremos a comunicar. Muchos éxitos. Cuando quieran, gracias a ustedes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.